La palabra del Señor la vamos a tener en esta oportunidad en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 8. Vamos a leer desde los versículos 21 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 21 al 30, que dice de la siguiente manera. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gracias damos al Señor por su palabra. El Señor Jesús dio orden expresa a sus discípulos que vayan por el mundo y que prediquen el evangelio a toda criatura. Y esta ordenanza subyace en el hecho maravilloso de que Cristo Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, abrió un puente de reconciliación del ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios y sobre él pesaba la ira de Dios y la condenación eterna. Pero Dios en su amor dio a su Hijo Cristo para pagar esa condenación y a través de él encontrar la amistad con Dios y la vida eterna. Entonces, no hay experiencia más maravillosa y radical para un ser humano que conocer a Cristo, entregar su vida a Cristo en respuesta al sacrificio que Cristo Jesús hizo tomando su lugar en el madero de la cruz. Todo esto es algo inestimable. No lo podemos concebir cabalmente con nuestras capacidades naturales. Debemos discernirlo a partir de la fe y creer que aquel que viene a Cristo ya no está más bajo la tiranía del pecado y de la culpa. Deja de estar sujeto a la servidumbre de una existencia sin propósito y sin sentido. Ahora Cristo no solo le da sentido a su vida, sino que además le devuelve la armonía espiritual al perdonar totalmente nuestros pecados. Gloria al Señor. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, canceló por completo la culpa que había sobre nosotros. Todo eso es maravilloso en los términos más amplios. Mucho énfasis se hace sobre la obra de Cristo en la vida del creyente. Le decimos a la gente: ven a Cristo y serás una nueva criatura. Ven a Cristo y tendrás tesoro en el cielo. Ven a Cristo y hallarás paz con Dios. Y todo eso es real y es maravilloso. Pero no somos demasiado enfáticos en señalar qué sucede cuando alguien no quiere establecer una relación con el Dios viviente mediante Jesucristo. ¿Qué pasa con la persona que rechaza la oferta del Evangelio y se afana en lo suyo propio sin considerar ni a Dios ni a su palabra? El mensaje de Cristo no es solo cuánto ganamos al aceptarlo, sino también cuánto perdemos al hacer caso omiso a su sacrificio por amor por nosotros.
Y déjeme decirle que esto es algo muy serio, porque si recibir a Jesucristo trae como consecuencia una vida abundante, una vida eterna, el no recibirlo trae como consecuencia maldición de parte de Dios. En este pasaje de Juan 8, vemos que Jesús hace algunas declaraciones muy inquietantes al respecto. Les dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Esto es terrible. Si pudiéramos comprenderlo, temblaríamos de solo pensarlo, porque aquí está hablando de condenación eterna. Como dijo cierto predicador, ¿qué nos diéramos por un infierno vacío y un cielo lleno? Ningún cristiano que ha experimentado su salvación desea que alguien vaya al infierno algún día, y Cristo tampoco lo desea. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tan solo la gente supiera que su destino es eterno, lo decide Cristo, dudo que lo dejaran a Él fuera de sus vidas. Muchos se levantan y se acuestan sin saber que la ira y la condenación de Dios está pesando sobre ellos. Como la espada de Damocles que colgaba solo de un crin de caballo sobre su cabeza. Él no se daba cuenta y gozaba pensando que Dionisio el rey le había cedido su cargo por un día, solo por los bienes que había hecho. Y cuando se dio cuenta tembló y se dio cuenta que estaba perdido. El tema de la condenación eterna no es un tema escaso en la Biblia. Podemos verlo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y esto es inmensamente aterrador considerarlo. Deuteronomio 30 dice que Dios puso delante nuestro la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos compete a nosotros elegir. Josué también lo dice: escojan a quién van a servir, si a los dioses falsos de este mundo o a Jehová Dios, Señor del universo. Y Juan es mucho más lapidario cuando dice en el capítulo 3, verso 8, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué están diciendo estos pasajes? Que solo tenemos dos opciones nada más. O somos condenados al infierno o no somos condenados. Todo depende de nuestra fe. Todo depende de nuestra elección. Ahora hay muchos que dicen creer, pero se engañan a sí mismos porque sus vidas no cambian. Creen únicamente de oídas, algo superficial, pero no hay fruto en ellos. Creen en Cristo, pero rechazan la gracia que emana de esa relación con Cristo. Por lo tanto, esa fe es vana, no tiene sustancia. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es de importancia radical. Ninguna persona puede desconocer esto, no sea que muera y parta la eternidad habiendo rechazado la salvación provista por Cristo. Oh, que no sea así jamás. Ahora, si somos más incisivos, las personas no se van al infierno por ignorancia. Si van al infierno es por elección. Jesús corroboró la realidad de que los hombres escogen el infierno cuando enfrentó a algunos de los judíos, diciéndole allí en Juan capítulo 5, versos 39 y 40, cuando les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La responsabilidad de escoger o no escoger a Cristo es nuestra, es del ser humano. San Pablo en Romanos 1:20 dice que los hombres no tienen excusa delante de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
de modo que no hay excusa para no creer. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, puede ver que durante los primeros 8 capítulos describe la manifestación de Dios en Cristo al registrar las numerosas maravillas que él había realizado en Galilea y en Jerusalén, además de las declaraciones sorprendentes dichas por Jesús. Él dijo ser el Dios hombre. Allí en el capítulo 1, Juan lo presenta como el Dios encarnado, quien de acuerdo con el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. En Juan 2 registra el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino. En el capítulo 4 vemos a Jesús revelar la vida personal de una mujer a la que no conocía y hablar sobre el hecho de que Él era el agua viva. En Juan capítulo 5 tenemos el diálogo de Jesús con los fariseos cuando afirma que es Dios a quien el Padre ha encomendado hacer el juicio final. En el capítulo 6 lo vemos hacer muchos milagros durante todo el día, incluso alimentar a miles de personas en un monte de Galilea. En Juan 7 se dirige a Jerusalén y las cosas que allí dice siguen confirmando que Él es Dios. Y en el capítulo 8 perdona el pecado y afirma que Él es la luz del mundo. Todas estas palabras y obras, señales y maravillas debieron ser suficientes para suscitar fe sincera y confianza en quién era Él. No había excusa para no creer en Él. Sin embargo, muchos siguieron rechazándolo, no queriendo tener que enfrentar la necesidad espiritual de arrepentimiento y de creer en Él. Al comienzo de su ministerio, y particularmente el segundo año, lo seguía mucha gente maravillada viendo los milagros que él hacía. Pero cuando comenzó a establecer algunos principios para la vida y a inmiscuirse en sus pecados, dejaron de seguirlo y se apartaron de él, dice la Escritura. Mientras me sane, mientras me alimente, mientras me protege, todo está bien. Pero no quiero que me hable sobre el pecado. No quiero que me confronte con mi responsabilidad moral. Eso no me agrada. Entonces muchos dejaron de seguirlo. ¿Acaso no pasa lo mismo en el día de hoy? Sí, por desgracia, hay iglesias que hablan mucho de milagros, mucho de prosperidad y todo eso. Y la gente va y se emociona y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Pero desde el momento que se le marca la cancha, y se le empieza a hablar de santidad, de pureza, de novedad de vida, ellos se van. Esto no es para mí. Por supuesto, Jesús puede solucionar nuestros problemas pasajeros y secundarios. Sin embargo, Él vino a dar solución a nuestro mayor problema, no pasajero, sino eterno. No secundario, sino fundamentalmente primario, el problema del pecado, porque el pecado nos había condenado por la eternidad. Los judíos esperaban un Cristo que venga a solucionarle un problema temporal, político. Estaban convencidos que su Mesías sería un guerrero que los liberaría de la opresión política a la cual lo habían sometido los romanos. Pero cuando Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, muchos titubearon, muchos dejaron de creer, muchos se decepcionaron de él y muchos que un día le estaban ofreciendo lealtad, el día del juicio de Jesús, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y aún así la gracia del Señor se sigue derramando sobre los que no quieren creer. ¿Cuántas oportunidades ofrece el Señor para poder ver sus maravillas, considerar su invitación y seguirle de todo corazón? Yo le aseguro que no hay una sola persona que usted conozca que diga, yo jamás escuché hablar de Cristo. Ninguno. Todos son responsables, especialmente en este país. Mi alma tiembla de solo pensar cómo cada día las personas se enfrentan a una eternidad sin Cristo.
Personas que tuvieron todas las posibilidades de doblegarse ante el Salvador y confesar su pecado. Y sin embargo, como dije antes, acumulan días sin que nada ni nadie logre despertarlos a su necesidad espiritual. En las iglesias hay muchas personas que pasan pidiendo oración. Otros solicitan por el teléfono o a través de algún hermano, pero muchos no tienen interés de seguir a Cristo. Lo que a ellos les interesa es la sanidad, la solución del problema temporal, nada más que eso. Y uno ora y muchas veces en su misericordia el Señor escucha. Hemos visto respuestas, pero qué triste es que aquellos que un día fueron tocados por la mano misericordiosa de Jesús, hoy caminen lejos de los caminos de Él, sin importarle lo más mínimo estrechar una relación con Él. Escuchan hablar del Señor, pero no tienen interés en seguirle. Son como la semilla que cayó entre las piedras. Oyeron, entendieron, pero vino el enemigo y arrebató lo que había sido sembrado en sus corazones. No escogen el temor a Dios, no escuchan el consejo de Dios, menosprecian la reprensión de Dios. ¿Qué será de ellos cuando el día de la gracia haya terminado? Quienes hayan rechazado la sabiduría de Dios serán responsables y pagarán las consecuencias que ellos mismos se ganaron. Usted puede ser la persona más correcta, más excelente y amable de todo su vecindario, pero si rechaza la gracia de Cristo, entonces tiene un gran problema, porque morirá en sus pecados y no habrá sacrificio ni ritual alguno que pueda cambiar su condición eterna. Será el desastre supremo, porque quedará destinada al infierno. ¿Qué debo hacer? Romanos 10:17 dice que la fe se obtiene oyendo el mensaje acerca de Cristo y depositando la fe en Él. Seguirle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Los escribas y los fariseos eran muy religiosos, pero no buscaban a Dios de todo corazón, porque habían dedicado todo su corazón a la presuntuosa difusión de su propia aparente superioridad moral. Y entonces buscaron, pero buscaron en el lugar equivocado. ¿Saben? El infierno no es un lugar simbólico, como algunos han pretendido hacernos creer. Es un lugar real. Y Jesús habló muchas veces del infierno, precaviéndonos de no llegar allí, porque a saber de él es un lugar aterrador. Se refirió al infierno como el lugar del lloro y del crujir de dientes. Qué terrible será llegar allá. No quiero atemorizarlos, quiero apercibirles solamente, porque la puerta de la gracia aún está abierta. Aún usted puede escoger a quién servir el día de hoy. Aún puede elegir dónde pasar la eternidad. Cuando Jesús advierte a los judíos en este pasaje que leíamos al comienzo, no está desmoralizándolos al dar por terminada de manera soberana su elección y a ponerle fin a toda posibilidad de salvación para ellos. Él simplemente está advirtiéndoles de las consecuencias de su elección actual. Este mensaje es un golpe a nuestro orgullo personal. Muchos se resisten y se rebelan contra Dios, diciendo que un Dios de amor jamás mandará a nadie al infierno o al tormento eterno. Una vez escuché a alguien decir: ¿cómo cree usted que un Dios de amor va a enviar a sus criaturas a tan horrible lugar? Bueno, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y Él demuestra su amor no mediante una ley de amnistía, que de aquí para adelante todos son perdonados, sino mediante el sacrificio de Cristo y las múltiples advertencias de volverse a Él mientras haya tiempo de poder hacerlo. Termino mencionando 4 elementos que podemos ver en el pasaje leído que llevarán a una persona a morir en condenación. Primero, creerse moralmente superior. La primera forma de garantizar que una persona morirá en su pecado y no irá a la casa del Padre en los cielos es estar convencido de que no necesita salvación, que está espiritualmente bien. Quienes niegan la necesidad de un Salvador son las personas más difíciles de llegar a ellas. Las personas que afirman ser justas, aparte de Cristo, y dicen: yo pertenezco a un grupo especial, o yo soy uno de los 144,000, o yo tengo documentos que dicen que soy una persona justa,
solo se engañan a sí mismas. Las personas que se creen moralmente superiores, que han desarrollado un sistema que ellas creen que les da derecho a entrar a la presencia de Dios, son las personas más difíciles de convencer de que necesitan un Salvador, porque ya creen que están bien. Recuerda, Satanás es muy astuto. Él sabe que si logra montar un sistema basado en los logros humanos y en la justicia basada en las obras, ya tendrá asegurada las almas de las personas. Hay muchos que se creen moralmente justos. No soy tan malo, no le hago mal a nadie. Piensa ilusamente que por sus obras será salvo, y el Señor dice: no, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse. Los religiosos son las personas más difíciles de alcanzar, porque ellos creen que por su religiosidad serán salvos. Están equivocados. Esto sí es estar en una posición precaria. Evidentemente el hombre ha desarrollado un sistema en el cual él cree que está libre de culpa y pecado ante Dios, y por tanto se burla sin temor de la verdad. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, rigen sus vidas conforme al príncipe de la potestad del aire. Y mientras que el no creyente es guiado sin darse cuenta por Satanás desde abajo, el creyente es guiado desde arriba, porque su ciudadanía no está en los cielos, como dice Pablo, está en los cielos. Por tanto, estamos vinculados, ya sea al cielo o al infierno, mientras estamos vivos, en virtud de con quién nos identificamos. Una segunda manera de morir en condenación es estar atados a los intereses de este mundo. El verso 23, Jesús dice: yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús aquí establece otra comparación. El término mundo simplemente se refiere al reino espiritual invisible del mal. Usamos la palabra para identificar un sistema particular, tal como el mundo de la política, el mundo de los deportes y así sucesivamente. El sistema que Jesús tiene en mente aquí es el sistema del mal, opuesto a Dios y opuesto a Cristo. Dice Jesús: si ustedes quieren estar seguros de que morirán en sus pecados, simplemente sean parte del sistema del mundo y acepten lo que éste ofrece. Entonces podrán ser calificados como hijos de este mundo, de acuerdo con Lucas 16, atrapados en este perverso sistema. Este es un sistema materialista y humanista. Cree que el hombre va a resolver sus propios problemas por sí solo y va a gobernar su propio destino. Viven ensimismados en satisfacer sus placeres. Son atormentados por la ambición carnal, el orgullo, la avaricia, los celos, la envidia, la complacencia propia, el deseo egoísta, etc. Sus opiniones son erróneas, sus objetivos son egoístas, sus placeres son pecaminosos, sus influencias son desmoralizantes, su política es corrupta, sus honores son vacíos, su sonrisa es falsa y su amor es inconstante. Además está en proceso de disolución, según Primera de Juan 2:17, porque dice que el mundo pasa, se autodestruirá. Jesús identifica a los que se burlan de él como parte del sistema del mundo, almas pecaminosas, egoístas y atados a la tierra, controladas por los dictados del sistema del mal, dirigidos por Satanás. Ellos se habían apartado de Jesucristo con un abismo de por medio que era infranqueable. Una tercera manera de morir en los pecados es ser incrédulo. En Juan 8:24 Jesús dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. No hay que salir a matar a nadie, ni defraudar a nadie para ir al infierno, porque el infierno no es solo para los criminales y delincuentes, es para todos aquellos que no aceptan a Cristo. Si ustedes no aceptan a Cristo en esta vida, Dios no los va a obligar a vivir para siempre con Él en la eternidad. Ustedes dirán: ¿qué debo hacer entonces? Y una vez más digo: crean en Cristo.
Síganle de corazón, conviértanse en seguidores de Él, apliquen su enseñanza a la vida diaria. La fe salvadora no es solo cuestión de apartarse del pecado, sino de confiar en el Hijo también. El no creer y apartarse echa por tierra las esperanzas y deja solo el sombrío presagio del infierno. Uno se convierte en cristiano únicamente creyendo en Jesucristo y creyéndole a Jesucristo. Él es el Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó. Finalmente llegamos a la cuarta manera de morir en los pecados y es siendo deliberadamente ignorantes. Deliberadamente ignorantes. Cuando alguien oye una exposición sobre Cristo, pero no deja que se le quede en la memoria, esa persona es deliberadamente ignorante. Los líderes judíos tenían suficientes pruebas acerca de Cristo, pero ellos simplemente se negaron a creer y en su ignorancia, elegida por ellos, hasta se burlaron de Cristo. Ellos fueron deliberadamente ignorantes en cuanto a la identidad de Cristo. El verso 25 dice, entonces le dijeron a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Lejos de ser una pregunta sincera, pudiera parafrasearse de la siguiente manera, ¿quién te crees que eres? Estás diciendo cosas bastante ridículas. ¿Cómo es eso de que si vamos a morir en nuestros pecados? ¿Sabes con quién estás hablando? Nosotros somos la élite espiritual. ¿Quién te crees que eres? Tú eres un don nadie de Nazaret que ha venido a decirle aquí a los líderes de Nazaret cómo dirigir las cosas. ¿Quién te da el derecho de asumir el rol de la igualdad con Dios? Saben, el infierno se llenará de personas que estarán allí simplemente porque quisieron ser ignorantes y no desearon que Jesús tuviera parte sobre su vida. No quisieron conocer la verdad. Estaban satisfechos con lo que ya creían. Jesús dijo, si alguien de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, la verdad está disponible para un corazón deseoso. Por su orgullo, los fariseos, los religiosos en tiempos de Jesús, no quisieron exponerse. Se sentían tan ufanos en su pretendida superioridad moral y siguieron empedernidos en deliberada ignorancia que le dieron las espaldas a la verdad. Esto es trágico porque los coloca en la categoría de los que han recibido suficiente información para creer en la verdad, pero la han rechazado y van a recibir un castigo mayor que los demás. Como dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, el mayor castigo en el infierno está reservado para las personas que conocían la verdad, pero la pisotearon. Dice el pasaje que muchos creyeron en él aquel día, pero no todos. Hubo quienes decidieron ignorar las advertencias de Jesús. Fueron deliberadamente ignorantes de la unidad de Cristo con el Padre Celestial. Jesús les dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Los fariseos no podían comprender la unidad de Cristo con Dios, por lo que Jesús dice, ustedes sabrán que el Padre está conmigo y me ha enviado y todo lo que dije es cierto en el día en que sea alzado para ser crucificado. Moriré, dijo Jesús, moriré, pero resucitaré. Muchos simplemente no quisieron creer, no les dio la gana creer y por consiguiente murieron en sus pecados para ser separados de Dios por toda la eternidad. Aquellos judíos con pretensiones de superioridad moral, atados a lo terrenal, incrédulos y deliberadamente ignorantes, no tenían que morir en sus pecados, pero no fueron todos. Muchos creyeron en Él y Dios quiera que muchos crean en Él en este día y se salven. Estimado oyente, no siempre se puede predicar lo positivo. A veces hay que predicar lo negativo para que por contraste se entienda la necesidad que tenemos de acercarnos a Cristo. Si hubiese alguien que nunca se ha entregado a Jesús,
sepa que quedará eternamente separado de Él a menos que crea y se arrepienta de su mal camino. Si tienen el deseo en sus corazones de hacer eso en el día de hoy, en este mismo momento, simplemente abra su corazón, ore al Señor y dígale: Dios, quiero a Jesucristo como mi Salvador, lo recibo ahora, no quiero morir en mis pecados, quiero ir a donde estás tú. Y si lo hacen con toda sinceridad, Él oirá esa oración y la vida de ustedes, como dice Colosenses 1:13, será trasladada al reino de su amado Hijo. Si la fe de ustedes es débil, pídale que les ayude a creer. El Señor está con ustedes. Bendito sea el Señor.